Buenas noches a todos. Disculpen la informalidad, pero he llegado a viaje hace un par de horas. Lo que les quiero contar, y creo que va el espacio muy bien con la presentación del ingeniero Villarán, es por qué es que el Ministerio de la Producción, desde julio del año pasado, elabora y presenta un Plan Nacional de Diversificación Productiva, y hoy, a pocas semanas de cumplir un año de aprobado el plan, cuál es el grado de avance que tenemos. Bueno, yo creo que el ingeniero lo ha presentado muy bien cuál es el contexto económico del país. De hecho, en los últimos 25 años, el Perú ha hecho la tarea macroeconómica, y señalo y subrayo, macroeconómica muy bien. O sea, en los últimos 20 años el Perú casi ha duplicado su PBI. O sea, un crecimiento acumulado del 97% entre los 10 crecimientos en ese mismo periodo más altos del mundo. Si vamos a las tasas de crecimiento anual, en los últimos 12 años, 6.3, la más alta de América Latina. La inflación promedio anual, la más baja de América Latina, 2.8. Si ponemos diversas variables macroeconómicas en un gráfico radial, donde estar más alejado del centro es mejor, vemos que Perú, en cuanto a crecimiento, reducción de pobreza, deuda pública, inflación y reservas internacionales como porcentaje del PBI, Perú está muy bien ubicado, ¿no? Sin embargo, surge la pregunta, hoy que ya estamos viendo un periodo de desaceleración, ¿no? O sea, en que el crecimiento promedio mensual ha empezado a bajar, ¿cuán sostenible es este crecimiento? Porque todos reconocemos que este crecimiento se da en un contexto donde el precio de los minerales principalmente nos acompañó de una manera muy favorable. Entonces, cuando empezamos a sentir el menor crecimiento, tal vez un poco tarde, nos empezamos a preocupar y a preguntar qué pasa con esas variables que hacen que el crecimiento sea sostenido y largo plazo. Entonces, nos ponemos a ver variables como la educación. Entonces, encontramos que, por ejemplo, en la prueba PISA, el Perú está en los últimos niveles en cuanto a temas de matemática como temas de comprensión lectora. Vemos el índice de oportunidad humana y al 2010 el Perú está entre los últimos de América Latina. En acceso a Internet, más o menos estamos a 38 por cada 100 personas tienen acceso a Internet en el Perú, y en el índice de infraestructura, tomando el comparativo internacional de un calificativo del 1 al 7, estamos en 3.5. Entonces, y un tema que mencionaba el ingeniero Villarán en investigación y desarrollo, que es que hay en la nueva economía del conocimiento, que es lo que te da el crecimiento sostenido a largo plazo, la educación y la innovación son los dos factores más importantes. En innovación, la medida que se usa, que es el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PBI, el último año que se calculó de manera oficial, que fue el 2010, el Perú tenía 0.12% del PBI. El promedio de América Latina es 0.75, o sea, gastamos 7 veces menos que el promedio de América Latina, y el promedio de un país de la OECD, que es al grupo que queremos pertenecer de países desarrollados, ellos gastan 2.37% como porcentaje del PBI. No estamos contando acá a Israel y a Finlandia, que sobrepasan el 3.5%. Ahora, un detalle adicional. Este 0.12, que es del 2010, posiblemente esté hoy en 0.14, 0.15. Pero lo importante es que en Perú, mucha de la I+D registrada oficial es gasto público, que es el gasto, por ejemplo, de Concitec, de las universidades públicas, de las universidades privadas, del FINSIT. ¿Por qué? Algo que se sabe es que posiblemente este dato esté subvaluado. ¿Por qué? Porque se sabe que las empresas en general hacen innovación, sobre todo las empresas grandes, pero Perú no tiene un sistema que permita registrar esa información. De hecho, en el registro de la SUNAT no existen las partidas de gastos en investigación, desarrollo o innovación. Es un gasto más para las empresas. Entonces, no hay una contabilidad oficial para medirlo. En el 2012 se hizo una encuesta nacional de innovación que arrojó que más o menos las empresas invierten en I+D el 0.3% de sus ventas.
es nada, ¿no? Entonces, este año se está programando la segunda encuesta nacional de innovación para ver qué grado de avance hay, y se ha presentado una ley que les voy a comentar más adelante, que de alguna manera nos va a permitir capturar esa información oficial. Entonces, para retomar un poco, cuando empezamos a ver las variables que no son macroeconómicas, en el mismo gráfico radial, el Perú está muy al centro, ¿no? O sea, en estos campos la tarea ha sido insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que ha empezado a suceder? Nos hemos empezado a desacelerar. El crecimiento mensual ha ido cada vez siendo menor. Las exportaciones tradicionales, después de un crecimiento impresionante que ha pasado en los últimos años, han empezado a caer, y las exportaciones no tradicionales se han estancado. Entonces, la estrategia de desarrollo peruana desde el Estado, que se enfoca en los ejes de educación, salud, infraestructura, seguridad, modernización del Estado, con el plan que se ha propuesto desde el Ministerio de Producción, se le ha agregado el tema de la diversificación productiva. De hecho, esta es una variable que se mide mucho y que en el Perú hemos explorado poco. O sea, por ejemplo, para el Fondo Monetario Internacional somos una de las economías a nivel mundial más sensibles a cambios en precios de commodities. Ante un pequeño cambio, somos la economía que o sube muy rápido o baja muy rápido. ¿Y eso por qué? Porque concentramos nuestro crecimiento en muy pocos sectores. Entonces, el plan de diversificación productiva básicamente lo que busca es identificar nuevos motores de crecimiento. Nuevos motores de crecimiento y cómo impulsarlos, solucionando fallas de mercado. Me han dado poco tiempo, eso voy a avanzar un poquito rápido. Básicamente el plan propone o se estructura en tres ejes. El primer eje, que es propiamente facilitación de la diversificación productiva, está enfocado en encontrar nuevos motores. Y la idea es acompañar al sector privado en el desarrollo de esos motores. El plan de diversificación productiva no tiene una estrategia de decir cuáles son los sectores elegidos. Es el sector privado quien los identifica, quien los trabaja, y el rol del Estado es facilitarlo. ¿Cómo lo facilita? Mediante la promoción de la innovación, el emprendimiento, por ejemplo. El eje 2 es el eje de adecuación de regulaciones y simplificación administrativa. Se está trabajando de manera coordinada con los distintos ministerios, gobierno regional y gobierno local, en disminuir al máximo posible la tramitología. Y el eje 3 es la expansión de la productividad. De hecho, el Perú tiene, si lo medimos como productividad total de los factores, estamos estancados en cuanto a productividad. Y si empezamos a revisar el caso peruano, el gran problema es que tenemos una alta heterogeneidad entre sectores. O sea, la productividad de la minería versus la productividad de la agricultura es demasiado dispar, y tenemos mucha heterogeneidad intrasectorial. O sea, por ejemplo, la estadística dice que si nos medimos una empresa pequeña, micro, pequeña o mediana versus una empresa grande, o sea, tomamos la empresa grande y sea cual sea su productividad, le asignamos el 100%. Una mediana empresa es 21% de esa productividad. Una micro, vamos a ir hasta 2%. O sea, hay una diferencia de 98% en casi todos los sectores que debemos corregir. Para eso va el eje 3. Entonces, contándoles un poco en qué es lo que se ha trabajado. El eje 1 tiene 4 líneas de acción. La primera, facilitar el surgimiento de nuevos motores, como les he comentado. La segunda, implementar una política nacional de innovación. La tercera, implementar la política nacional de calidad. Y la cuarta, el desarrollo y promoción de parques industriales. En el caso de la primera, para los nuevos motores, el sector privado mejor dicho, sobre la base del sector privado, se han desarrollado una serie de mesas técnicas, en el cual están representados empresas, gremios, asociaciones y todas las entidades del sector público que tienen algo que ver con ellas. El solo hecho de juntar al sector privado y al sector público en un espacio ya se genera un bien público, que es el de identificación de cuellos de botella para la solución. Las mesas que ya están activas y funcionando es, por ejemplo, la mesa técnica forestal, donde está facilitando el Ministerio de Producción, pero participa el Ministerio de Agricultura y todas las entidades asociadas, que es el CERFOR, o SINFOR, o EFA.
y por el lado privado está Comex, Confiep, ADEX. De hecho, en las primeras reuniones, esta mesa se reúne todas las semanas, todos los martes a las 3 de la tarde se junta esta mesa. Y lo interesante es que esta mesa tiene un grado de ausentismo muy bajo. Ya tiene un par de meses operando y en el primer tramo se identificaron 22 barreras a la inversión forestal. Y estas se han ido solucionando paulatinamente porque ya el sector público sabe qué es lo que tiene que corregir. De hecho, un tema era que faltaba un producto financiero que ayude o promueva el desarrollo forestal. COFIDE ya se ha comprometido que para agosto está presentando un producto para este sector. La segunda mesa que está en operación es la mesa técnica acuícola, que de hecho tiene un potencial muy alto tanto en la sierra como en la selva del Perú. La tercera mesa que se ha instalado hace 15 días, que es la mesa de industrias creativas, que es promovida por el Ministerio de Cultura. En el Perú, tanto la industria cultural como la industria creativa tiene un potencial enorme, pero digamos que el grado medido como porcentaje del PDI es prácticamente insignificante. Es una mesa en la que tenemos que trabajar mucho. Y se han creado dos mesas específicas, que es la mesa productiva de Olmos y la mesa productiva de Pisco y Tacna, que es para la promoción ya sobre la base de un territorio. De hecho, ¿por qué la mesa de Olmos? Porque en el proyecto agroindustrial Olmos, lo que se ve es que hay un área agrícola centrada, que es un rol de promoción del Ministerio de Agricultura y de la inversión privada por parte de los agricultores. Está la ciudad de Olmos, hay dos puntos focales, hay un rol del Ministerio de Transporte, que es lo que acaba de aparecer en las líneas rojas, del desarrollo de las carreteras para la conectividad. Hay un aeropuerto en Chiclayo, hay un aeropuerto en Piura, hay la nueva ciudad de Olmos que el Ministerio de Vivienda está impulsando. Entonces, como ven, y dentro de esta zona se va a desarrollar un parque industrial con servicios de investigación, desarrollo y un sitio. Entonces, por ejemplo, el desarrollo de Olmos y el proyecto Olmos implica el que se establezca una mesa donde se sienten los actores y se empiece a solucionar uno por uno los temas. En la medida que se va avanzando se va a ir desarrollando más mesas. Como les decía, ¿qué es el rol que se ha identificado de la mesa? Que el sector público funciona en la medida que el sector privado le dice qué es específicamente lo que necesita. Entonces, estas mesas tienen un nombre medio raro, pero estas mesas buscan ser destrabadoras. Cuando el sector privado te dice qué necesitas que se corrija, el sector público tiene que responder y corregirlo. Segundo, en el tema de la Política Nacional de Innovación, en el Perú, como han visto, el nivel de porcentaje de investigación es bajo. La estrategia es básicamente dos: es lograr promover la innovación como parte de la cultura empresarial, y segundo, el fomento del emprendimiento. El año 2007, como recursos públicos para el fomento de la innovación, estaba el proyecto FinCIF 1, que tenía 100 millones de soles. El día de hoy, Innovate Perú, que es la plataforma que está en el ministerio y que ya ha acumulado recursos, ejecuta más de 700 millones. Lo que se ha desarrollado se le ha dado visibilidad y permanencia en el aparato público, creándose el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad Innovate Perú, que ejecuta el FinCIF, que antes era el único proyecto, ahora es un fondo más del programa, el Fidecom, que es un fondo creado por el Ministerio de Economía, y el FOMITEC, que es el último fondo que se ha creado. Lo que se está trabajando ahorita en Innovate Perú es la tercera operación de endeudamiento con el BID, que va a ser por 100 millones de dólares. De hecho, a nivel de Estado, el Ministerio de Agricultura aprobó por casi 700 millones de soles el Programa Nacional de Innovación Agraria. CONCITEC está formulando su proyecto de endeudamiento con el Banco Mundial por 100 millones de dólares para líneas de ciencia y tecnología. Básicamente, lo que tiene Innovate Perú son líneas concursables. Al día de hoy se tiene 18 distintos instrumentos para el fomento de la innovación. Y un poco de las preguntas que le hicieron al ingeniero Villarán, hay instrumentos, por ejemplo, para potenciar la triple hélice, ¿no? Academia, empresa, Estado. De hecho, hay un instrumento que recién va a tener una primera convocatoria que se llama vinculación tecnológica, por el cual las universidades van a poder recibir recursos para implementar e impulsar
oficinas de vinculación, porque todo el mundo habla de oficinas de transferencia tecnológica, pero las universidades en el Perú no generan aún conocimientos, menos van a poder tener una oficina de transferencia para generar patentes o generar licencias hacia la industria. Entonces empecemos por oficinas de vinculación que acerquen a las empresas, a las universidades, a manifestar demandas. Y lo que comentaba es que hace 2 meses y medio se promulgó la ley 3039, que es la ley de incentivos tributarios para el desarrollo de la innovación, de la investigación, desarrollo e innovación. Esta ley lo que permite es que todas las empresas que realicen proyectos de innovación y que sean calificados por el CONCITEC van a poder deducir estos gastos al 175%. Es decir, una vez que se haga la declaración del impuesto a la renta, por cada sol que la empresa invierta, va a poder deducir un sol 75. Con lo cual, lo que se va a generar es un menor pago del impuesto a la renta. Se ha calculado más o menos que esto vendría a ser como un subsidio de alrededor del 49% en el pago del impuesto a la renta. Este es un poco el ejemplo. En un escenario sin esta ley, ante una venta de 1000 soles y un gasto en un proyecto de 50 soles que es deducido como 50 soles, el impuesto que se paga es 28. Pero en el escenario de la ley, ese proyecto que costó 50 soles se va a reconocer con una deducción de 87.5. Entonces el impuesto que se va a pagar es 17.5, ya no 28. Tercero, en el tema de la política nacional de calidad, se creó el Instituto Nacional para la Calidad. Cuando se habla de temas de calidad en este sentido, se habla de lo que se le conoce como infraestructura de la calidad. Es decir, que tengamos un sistema de acreditación, un sistema de metrología y un sistema de desarrollo de normas técnicas que luego permita hacer reglamentos técnicos. De hecho, algunos indicadores, el Perú es uno, solo comparando con algunos países de América Latina, el Perú tiene la menor cantidad de laboratorios acreditados, ¿no? Y si tenemos pocos laboratorios acreditados, las empresas tienen que acceder a laboratorios del exterior, por ejemplo, cuando les piden alguna certificación. Tenemos una muy baja cantidad de empresas que acceden a certificaciones ISO. De hecho, este número ha crecido, pero estamos lejos de los niveles de Colombia, de México y de Chile. Cuarto, el tema del desarrollo y promoción de parques industriales. En el Perú han existido parques industriales. En cada una de las regiones hay parques industriales. Tenemos zonas francas, pero lo que se ha visto es que estas no han funcionado. De hecho, en la zona franca de Tacna, donde las empresas que estarían adentro pagarían 0% de impuesto a la renta, no se encuentran empresas. Y fuera de la zona sí hay, ¿no? Y estas empresas prefieren pagar impuestos antes de tener que entrar en todo este largo proceso de trámites y de documentos que se necesita para acceder a ese beneficio. Entonces, la propuesta del Ministerio es básicamente desarrollar un modelo de gobernanza de parques. Los parques industriales deben ser impulsados por los gobiernos regionales, por los gobiernos locales. Es un tema de ordenamiento territorial, pero lo más importante que le da sostenibilidad a un parque es la gobernanza. Entonces se ha desarrollado se presentó justo el día lunes, se presentó el modelo de gobernanza de parques, en donde lo que se busca es que lo que tradicionalmente tenía un parque que le ofrecía a las industrias que estaban adentro, que eran temas de servicios básicos, agua, seguridad, hoy los parques deben partir de una administración que ofrezca servicios de vigilancia tecnológica, servicios de innovación, tener un centro de innovación tecnológica dentro del parque, ese tipo de actividades. Hay en total 9 parques que se han identificado para trabajarlos. Ojalá se pueda antes de julio del 2016, o en todo caso dejar esto encaminado como política de Estado, no como política de gobierno. Se está trabajando como parque nacional el parque el de Ancón, que fue recientemente creado, y se están trabajando como parques regionales, desde el de Olmos en Lambayeque, y se está trabajando en la recuperación del Sofratán.
Ese es un poco el proyecto del parque industrial, o sea, sobre las hectáreas de lo que es el parque ecológico Antonio Raimondi. Se ha determinado 1.338 hectáreas que van a constituir el parque. Esto es un poco lo que se está trabajando en Sofratacna, que, como decía, es básicamente un tema de gestión y de simplificación de trámites. En cuanto al eje 2, lo que se ha trabajado es temas de simplificación administrativa, de mejora de regulaciones y encaminarnos al gobierno electrónico, ¿no? Eso es, en verdad, lo que te permite la reducción de tiempos y la facilitación de los procesos y procedimientos. Por ejemplo, el procedimiento que se tenía para la autorización de ingreso al territorio nacional de equipos que no contengan sustancias agotadoras en la capa de ozono, el tiempo según la norma es 11 días en la nueva norma, y lo que se había estado observando es 18. Esas pequeñas reducciones de tiempo en toda una serie de trámites van ayudando al desarrollo de los negocios. Y el eje 3, que es el eje de la expansión de la productividad, básicamente lo que se está proponiendo es el programa de difusión tecnológica para MIPYMES, que es agresivamente entrar a la implementación de los centros de innovación tecnológica. Segundo, trabajar el tema para la reducción de costo y financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y tercero, impulsar el programa Compras a Mi Perú. En el caso de los CITES, al día de hoy, voy a poner el mapa completo, al día de hoy lo que se tiene son 14 centros de innovación tecnológica entre públicos y privados, los cuales no han cumplido el rol que necesariamente ellos esperaban. ¿Por qué? Por una falta de presupuesto, básicamente. Un CITE que ofrece, un CITE básico ofrece servicios de extensionismo tecnológico, que son capacitaciones, información, asistencia técnica, vigilancia tecnológica. Un CITE con mayor nivel de desarrollo, digamos un CITE tipo 2, tiene, junto a estos servicios de extensionismo tecnológico, tiene servicios de laboratorio, por ejemplo, ¿no? Y un CITE tipo 3 es un CITE ya más cercano a lo que podría ser un instituto de investigación. O sea, es un CITE que genera y que hace innovación. En el Perú, los CITES que tenemos, con suerte, todos les podríamos decir que son CITES tipo 1. Pero el sector al que atendemos, el tejido empresarial que se atiende, necesita todavía de estos servicios iniciales para mejorar su productividad. Entonces, a nivel nacional se han identificado 47 CITES entre públicos y privados que se tienen que impulsar, siendo muchos de ellos CITES agroindustriales. Al día de hoy se han aprobado ya 18 proyectos de inversión pública de CITES entre agroindustriales y de pesca. Se espera que para fin de año ya pueda empezarse la construcción de los CITES. Un CITE, como les comentaba, debe cubrir esa brecha que hay entre gobierno y universidades y el sector privado. O sea, un CITE tiene que ser lo suficientemente ágil como para responder a la demanda que tenga, por ejemplo, un productor de calzado. De hecho, uno de los CITES que existe públicos es el CITE Cuero y Calzado, que está ubicado en Lima. Pero, sin embargo, no tenemos instalado un CITE en el distrito del Porvenir en Trujillo, que es la aglomeración, el clúster más grande de productores de calzado en el Perú. Entonces, la idea que es cómo atendemos a estos productores, por ejemplo, cuando requieren un servicio de mejorar determinado proceso productivo. Entonces, esa es la lógica de tener este tipo de CITES básicos pero muy ágiles a nivel nacional. Este es un poco uno de los CITES con mayor desarrollo, es el CITE forestal ubicado en Ucayali. No sé si en Villa El Salvador, por ejemplo, conocen la unidad técnica de este CITE, que es el CITE Madera, que recientemente ha sido relanzado, donde se presta servicios ya en temas de pruebas, servicios de capacitación en modelado, en diseño, ese tipo de cosas. Pero en el CITE forestal de Ucayali, donde se está haciendo una inversión de más de 30 millones de soles, se quiere trabajar toda una serie de proyectos de investigación y desarrollo. Segundo, en el tema de reformas para el costo y financiamiento de las MIPYMES,
El año pasado se creó el Fondo MIPYME, ¿sí? El Fondo MIPYME es un fondo de 500 millones de soles, es un fideicomiso que está constituido en COFIDE. Sobre la base de ese fideicomiso, COFIDE va a desarrollar una serie de productos y facilidades a las instituciones financieras. De hecho, amarrado a este fondo se ha dado la ley de promoción del factoring, y se están creando una serie de fondos de garantía que son lo que las empresas muchas veces requieren para poder lograr o comprometer ventas. Y finalmente el tema de compras a mi Perú es una estrategia por el cual se enlaza las necesidades de las distintas entidades del sector público con productores micro y pequeños. Por ejemplo, ¿cómo funciona este tema? El Ministerio de Salud requiere comprar ropa hospitalaria, ¿no? Entonces, a través del programa Compras a mi Perú se identifican núcleos ejecutores a nivel nacional y son micros y pequeños productores los que abastecen a la entidad. A través de esto se ha comprado carpetas para el Ministerio de Educación, calzado para la policía, ropa hospitalaria. Tenemos para este año uno de bicicletas, porque el Ministerio de Educación quiere repartir bicicletas en zonas rurales, kits de cocina para el MIDIS. Ese es uno de los programas que se quiere impulsar. Como ven, hay una serie de acciones, todas enmarcadas y todas en la línea de poder lograr identificar estos nuevos motores, elevar la productividad con miras a crear y a impulsar la diversificación productiva, ¿no? Eso es todo. Muchísimas gracias.